Y la pregunta es, ¿se puede comprar un periodista en un país democrático europeo supuestamente moderno como es España? La respuesta es que quizá no se puede comprar, pero alquilar no es nada difícil. Lo vemos a diario. Periodistas que dicen o defienden una u otra cosa no en función de los hechos, la realidad, ni siquiera de los análisis hechos a través de una información independiente, sino simplemente trabajan para empresas concretas, para intereses concretos, para partidos políticos, para ideologías, para convicciones propias. Y casi nunca lo hacen por el interés de los ciudadanos. Os he pedido que me hagáis preguntas sobre el periodismo, una profesión que llevo ejerciendo más de 30 años, desde corresponsal, director del Mundo y ahora, por cierto, como youtuber o podcaster, como lo queráis llamar, ¿no? Da igual donde lo haga uno. Al final los principios son exactamente los mismos. Y de todas esas preguntas, que son muchas muy interesantes, vamos a empezar con una que no se anda con rodeos y la hace Esther, ¿no? Y lo que nos pregunta Esther, que es directamente, ¿cómo se compra un periodista en España? Y la respuesta es que hay tres maneras de hacerlo. La primera probablemente no os va a sorprender. Se trata de los favores. A los periodistas y a los medios de comunicación se les puede comprometer a través de favores. Yo todavía me acuerdo de la conversación que tuve con el presidente de mi empresa cuando yo era director del Mundo. Se quejaba mucho de que mis titulares, mis crónicas, las investigaciones que hacíamos atacaban a los más poderosos. Y me dijo en una ocasión, no podemos hacer periodismo contra quienes nos hacen favores. Aquello me dejó marcado, ¿no? Porque yo pensé, pero yo no estoy en este oficio para hacer favores a nadie. Y no creo que sea la función del periodismo hacer favores al poder. Pero lo que venía a decirme, básicamente, es que para sobrevivir, medios de comunicación y periodistas en España habían aceptado ese juego de favores. ¿Y de dónde vienen los favores? Pues vienen de quienes manejan el dinero. Por una parte, gobiernos, ya sea ayuntamientos, comunidades autónomas o gobierno central, e instituciones públicas. Y por otra parte, de las grandes empresas, especialmente las grandes empresas del IBEX, que tienen mucho dinero para invertir en medios y a cambio exigir que se les trate bien o que sus presidentes sean, bueno, digamos, tratados con amabilidad. Hay muchos ejemplos y yo los cuento en El Director, que como sabéis es el libro que, bueno, me trajo algunos que otros problemillas y no pocos enemigos, pero que yo pensé que era necesario, ¿no? Porque había que contar realmente por fin la verdad de los medios de comunicación. De hecho, el subtítulo del Director es Secretos e intrigas de la prensa, narrados por el exdirector del Mundo. Y una frase que yo creo que dice mucho: la prensa prometió contarte la verdad. Aquí te contamos la verdad sobre la prensa. Volviendo a ejemplos concretos, ¿no? Porque muchas veces hay periodistas o analistas que dicen, oye, sí, cuentas esto y lo otro, pero ¿dónde están los ejemplos? Hay que atreverse a contar realmente quién está detrás del manejo de la información, quiénes son los que nos dirigen, los que deciden que un periodista escriba una cosa u otra. Como os decía, por un lado, las instituciones, los gobiernos y demás tienen un gran presupuesto para campañas publicitarias y promocionales. Imaginaos, por ejemplo, que mañana el gobierno quiere hacer una campaña de seguridad vial en las carreteras españolas. Ellos deciden a quién dan ese dinero. ¿Dónde va ese dinero? Pues a aquellos medios que tratan bien al gobierno. Y esto, que está pasando actualmente con el gobierno de Pedro Sánchez, pasa exactamente igual con el gobierno de Ayuso en Madrid, de las comunidades o de los ayuntamientos. Es decir, hay un reparto arbitrario para intentar comprar la voluntad de los periodistas. Y muchos de ellos, desgraciadamente, aceptan esos tratos.
En el caso de las grandes empresas, yo me he encontrado muchas veces con esas presiones. En El Director cuento el caso de la mayor empresa de inversión publicitaria en los medios que había en esa época, y debe ser todavía una de las mayores, ¿no?, que era Telefónica, que entonces estaba presidida por César Alierta. Quizá en esa época el empresario más poderoso de todo el país. Pues bien, recuerdo que descubrimos que César Alierta tenía un negocio, un hotel en Berlín, con Rodrigo Rato, ex vicepresidente del gobierno, que había pasado tiempo en la cárcel por corrupción. Cuando fuimos a publicar esa noticia, sorpresa, recibo una llamada de Telefónica para indicarme que se han enterado, misterio, ¿cómo se han enterado si todavía no lo hemos publicado? Bueno, eso es otro tema, pero se habían enterado de que estábamos preparando esa investigación. Su respuesta fue recordar amablemente cuánto dinero ponían en publicidad en nuestro periódico. Pensad que estábamos en la época de mayor crisis de la prensa de las últimas décadas. Apenas llegaba el periódico a reunir dinero para pagar los sueldos. Estaban planteándose despidos y de repente la mayor cuenta publicitaria que tienes te amenazan con quitártela si cuentas la verdad. Son decisiones muy difíciles. En este caso, yo decidí contar la verdad, ir adelante con la historia. Quizá uno de los motivos de que solo durara un año como director al frente del diario El Mundo. Pero el ejemplo yo creo que es muy significativo de cómo funciona el dinero, el poder del dinero para manipular los medios. Me pasó algo igual con Mercadona, ¿no?, una cadena que yo creo que todos conocéis de supermercados. Y recuerdo también que publicamos una noticia negativa y bajó a toda prisa el que llevaba las cuentas del periódico, llevándose las manos a la cabeza y diciendo, ¿pero qué hacéis, locos? ¿Por qué publicáis eso? Y recuerdo que yo, inocente de mí, le pregunté, ¿pero qué pasa si ni siquiera esa empresa ha visto nunca jamás un anuncio en nuestro periódico? Y me dijo, no, pero todos los años nos dan una partida presupuestaria de dinero, no a cambio de publicidad, sino a cambio de que les tratemos bien y no publiquemos las cosas que pueden ser incómodas. Otra manera de usar los favores para condicionar a los medios. Yo te doy más dinero del que te corresponde y a cambio tú me tratas bien. Y si hay un escándalo, lo ocultas y no lo publicas. En el caso de los gobiernos es quizá incluso peor, en mi opinión, porque ahí el dinero que se está repartiendo es el de todos nosotros, de nuestros impuestos. Y lo cogen y lo utilizan para convertir a periódicos, radios, televisiones y demás en portavoces propagandistas de las ideas concretas que quieren extender, o para ocultar casos de corrupción para que esos medios no pongan en evidencia lo que está pasando. Esa es la primera de las maneras en las que se puede comprar, o como decía al principio, al menos alquilar temporalmente a un periodista o a un medio de comunicación en España. El segundo es las tertulias. Las tertulias y los trabajos periodísticos. Es decir, en España hay una serie de normas no escritas por las cuales el sitio que ocupan los tertulianos se reparte normalmente ideológicamente. 2 de derechas, 2 de izquierdas. Pero eso cada vez más está desapareciendo. Y vemos muy a menudo tertulias donde todos piensan exactamente lo mismo, porque todos son o de derechas o de izquierdas. A mí eso me parece muy aburrido porque no genera ningún debate. Pero es como funciona y cómo ha ido degenerando el tema de las tertulias. Son, sin embargo, premios y castigos que se dan para condicionar también y tener bien atadas las opiniones de los periodistas. ¿Qué ocurre? Que si tú defiendes a un partido concreto, ya sabes que al menos hay un número de programas de medios de comunicación donde siempre te van a llamar. Si tú defiendes a los otros, también sabes que hay otros medios que te van a llamar. Pero ¿qué ocurre si te muestras independiente? Si eres capaz
de criticar en la misma tertulia a un político de derechas y uno de izquierdas, entonces te quedas fuera de juego. Y eso no interesa. Por eso, muchos tertulianos tienen miedo a dar su opinión. Otros simplemente se ofrecen a trabajar para intentar avanzar la agenda de un partido concreto. Para que os hagáis una idea de hasta qué punto esto puede llegar al esperpento. He llegado a ver en tertulias cómo desde Moncloa llegaban mensajes a periodistas que iban a intervenir en tertulias diciéndoles exactamente lo que querían que defendieran. Y ellos lo hacían. Puede haber mayor vergüenza periodística, menos honor, que trabajar en tu profesión al dictado del poder. A mí siempre me ha avergonzado y me parece que es muy triste, especialmente por una razón. En mis años de corresponsal, yo he vivido cómo a compañeros valientes, reporteros de guerra, los mataban cubriendo conflictos. Me acuerdo de Ricardo Ortega en Haití, me acuerdo de Julio Fuentes en Afganistán o Julio Anguita en Irak y tantos otros que han perdido la vida. De la misma manera hay muchos periodistas en el mundo que son encarcelados por ejercer su derecho a la libertad de prensa. Y por eso me parece tan vergonzoso que haya periodistas capaces de venderse por una tertulia, cuando esos compañeros son capaces de dar la vida por la verdad y por informarnos con rigor y contarnos lo que está pasando. Y sin embargo, es verdad que nuestra profesión es muy precaria, que hay poco trabajo, y eso hace que muchos se sientan obligados a seguir una línea para que les sigan llamando a las tertulias. Esa es la segunda de las maneras en las que se puede controlar el periodismo. Y hay una tercera, que es, yo creo, obvia también, y es el castigo y el miedo. Aquellos que no pasan por el aro, aquellos que no se someten, los que no son dóciles, los que no están dispuestos a trabajar para un interés que no sea el de los ciudadanos, que son una minoría, llega la llamada de teléfono desde un despacho político o una gran empresa exigiendo que sean despedidos. Y es verdad que esto no es tan malo como lo que os estaba contando. Periodistas a los que matan, a los que secuestran, a los que encarcelan. Pero ¿cómo es posible que en un país democrático, europeo, occidental, uno pueda perder su trabajo simplemente por intentar hacer su trabajo y contar la verdad? Esa es la tercera manera en la que tienen de ejercer la presión. Y desgraciadamente muchas veces hay demasiados directivos de medios que cumplen con esas órdenes. Cuando yo llevaba una sola semana como director del Mundo, me llamaron al despacho de presidencia. No les gustaba la manera en la que la persona que cubría al partido en el gobierno estaba haciendo las cosas. Y me pidieron como un favor personal que la despidiera o que al menos la apartara de la cobertura del gobierno. Recuerdo que bajé a hablar con esa persona y le dije, todo lo contrario, no solo no vas a ser despedida, sino que solo el día que no cabrees al poder, tu puesto correrá peligro. Porque ese es uno de los trabajos de los periodistas. Fiscalizar, denunciar los abusos y cabrear al poder. Y si no estás dispuesto a hacerlo, mejor que te dediques a otra cosa. La amenaza, pues, de los despidos, desgraciadamente, se cumple muchas veces. Y hay muchos directores que, en vez de defender a sus periodistas, lo que hacen es lanzarlos a los leones para que sean devorados.